Gracias, presidente. Señor López, usted en varias ocasiones ha afirmado que quiere que Radio Televisión Española sea una televisión plural. Lo ha afirmado en esta comisión y también por escrito. Sin embargo, una parte importante de los españoles no están notando que Radio Televisión Española sea una televisión más plural desde que usted es presidente. Quizá lo puedan pensar los votantes del Partido Socialista, los votantes de Sumar y de Podemos, incluso los votantes del Partido Popular, pero no así los votantes de Vox. Hay 3 millones de españoles que comprenden y comparten las ideas de Vox, pero sin embargo, cuando ven las tertulias de Radio Televisión Española, no ven a ningún tertuliano que comprenda las opiniones de Vox. Parece difícil que ustedes no encuentren a nadie en España que comprenda las ideas de Vox cuando hay 3 millones de personas que sí que lo hacen. Vox es la tercera fuerza política de España, pero curiosamente en la televisión pública es como si no existiese. O como si nadie votase a Vox, cuando hay 3 millones de personas que lo hacen, que pagan impuestos y que son financiadores forzosos de Radio Televisión Española. Obviamente esto no es una coincidencia o un despiste de los responsables que gestionan a los invitados de los programas de Radio Televisión Española. Silvia Ichaurrondo, directora y presentadora de La Hora de la 1, afirmó hace 2 semanas en el diario.es lo siguiente, refiriéndose a Vox. Una fuerza ultra que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI no deben tener voz en un medio de comunicación. Estas declaraciones podrían quedarse en una anécdota o en una opinión aislada si no fuese porque es directora y presentadora de uno de los programas principales de la 1. Y, en segundo lugar, porque no es la única que lo piensa. El sindicato Comisiones Obreras de Radio Televisión Española ha publicado hasta 5 hojas sindicales pidiendo censurar a Vox. Se las he traído porque se publicaron antes de que usted fuese presidente y a lo mejor no las ha visto. En estas hojas sindicales se pide la censura a Vox, la censura preventiva a una entrevista de Santiago Abascal y también se pide el cordón sanitario a Vox en los debates electorales que se emiten en Radio Televisión Española. Y ahora queremos saber su opinión como director de Radio Televisión Española. Y además le exigimos que se comprometa hoy a poner fin a esta anomalía democrática que implica que no se está dando espacio a las personas que opinan como Vox, que comprenden a Vox en los programas de Radio Televisión Española. Queremos que se comprometa a que se ponga fin a esta anomalía democrática que sucede todos los días en la cadena pública. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Mariscal. Una pequeña nota antes de referirme a su pregunta. Como ha visto, he publicado la lista de productoras que me comprometí con usted a hacerlo antes de final de mes y ayer la publiqué. Mire, respecto a la pregunta que me hace, nosotros no buscamos a tertulianos orientados ideológicamente, buscamos a profesionales que aporten información, que reflejen distintos puntos de vista, pero sobre todo que conozcan los hechos de los que se va a hablar en la tertulia o en el espacio de debate de los que se trate. A mí me parece que eso es muy importante, es decir, creo que el valor fundamental que aporta un tertuliano, un analista, es que tenga información sobre los hechos y que aporte contexto. Respecto a lo que me dice en relación con su fuerza política, mire, por la noche, por Televisión Española, por la noche en 24 horas, por el programa que dirige Xavier Fortes, pues han pasado en el último año miembros de su partido, como Ignacio Garriga, Jorge Busadé, Pepa Millán, más de una decena de entrevistas en el último año. En el último año también, en el canal 24 horas, se han emitido 107 directos relacionados con su formación, que incluyen ruedas de prensa, preguntas en plenos y sesiones de control, comparecencias en Congreso, en Senado, en parlamentos autonómicos. También, como no puede ser de otra manera, en programas informativos no diarios como Parlamento o como Europa, también se les ha dado voz como tercer grupo parlamentario en el Congreso y con representación en la Eurocámara. No parece, por lo tanto, señor Mariscal, que estén silenciados en la televisión pública. No lo están. Respecto a lo que me ha dicho sobre Silvia Ichaurrondo, sí le quiero decir que yo he leído esas declaraciones. Y no sé por qué se da usted por aludido, la verdad. Porque en esas declaraciones, que las tengo aquí, a ver si las encuentro un segundo, ella habla concretamente, textual, aquellas fuerzas políticas que defienden mensajes ultras, homófobos o machistas no deben tener un espacio en un medio de comunicación. Pero no dice nada de Vox.
Entonces, no sé por qué usted se siente aludido por lo que ha dicho ella dentro de una entrevista. Entonces, creo que es importante irnos a las manifestaciones textuales que hace, en este caso, Silvia Inchaurrondo. Respecto a lo que me dice Comisiones Obreras, mire, yo no milito en ningún sindicato, no milito en nada. Por lo tanto, lo que diga un sindicato en el ejercicio de la libertad sindical, pues corresponde a ese sindicato. Lo que puede tener por seguro, perdón, que me estaba pasando, lo que puede tener por seguro es que seguiremos actuando con profesionalidad y con un criterio de representatividad. Sí, gracias, presidente. Señor López, buenos días. Desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, el intervencionismo y la propaganda en Radio y Televisión Española han sido constantes. ¿Tiene entre sus objetivos acabar con la manipulación informativa a favor del Gobierno en Radio y Televisión Española? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Carazo. Pues no puede estar entre mis objetivos algo que no existe. Por lo tanto, no puedo comprometerme a acabar con la manipulación informativa a favor del Gobierno en Radio y Televisión Española porque es un elemento que no existe. Muchas gracias. Señor Carazo. Sí, no me extraña que se ría, señor López. Mire, cuando hemos denunciado en esta comisión la manipulación informativa a favor del Gobierno, lo habitual en sus numerosos antecesores en estos 7 años es que hablaran de tiempos de cobertura a Gobierno y a oposición. Y siendo esto naturalmente importante, también lo es erradicar formas mucho más sutiles y, por tanto, mucho más peligrosas de manipulación. Mire, ha sido manipulación cuando sacaban a un enfermero independiente y resultaba ser de Podemos, a una pensionista independiente y resultaba ser de Izquierda Unida, a un ecologista independiente y resultaba ser del BNG, o los expertos en justicia que resultan ser de asociaciones próximas al Partido Socialista. Es manipulación cuando en la noche en 24 horas se destacan los titulares de determinados diarios digitales conocidos por su intachable trayectoria, siempre a la izquierda, y se ignoran otros. O cuando se habla del caso Koldo o de Ábalos como si fueran gente que pasaba por allí y no como los dueños hasta hace poco de los mandos de la maquinaria socialista de Ferraz. O cuando los moderadores de espacios informativos, que deberían ser neutrales, ejercen como un tertuliano más defendiendo las tesis del Gobierno. Para ofrecer una información neutral es importante no solo el tiempo dedicado a unos y a otros, sino cómo se cuentan las noticias. Y es más importante qué noticias no se cuentan. Mire, ¿sabe usted que es típico ponerse propósitos de Año Nuevo? Imagínese que un español cualquiera, imbuido de espíritu navideño, hubiera elegido un propósito más difícil que hacer deporte o aprender inglés. Creerse al ministro Óscar López cuando anunció la televisión española más plural de la historia. Y, por tanto, solo informarse por los telediarios de Televisión Española. Imaginemos que hubiera conseguido mantenerse firme en su propósito en estos 2 primeros meses del año. Este español no se habría enterado, por ejemplo, de los mensajes entre el jefe de gabinete de María Jesús Montero y Aldama, ni entre Reyes Maroto y Aldama, o la comparecencia de la señora Reyes Maroto, precisamente en la silla en la que está sentado hoy usted, o de que el Gobierno trató de cambiar una ley por corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado, o de las medidas de Feijóo para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Señor López, usted se comprometió en esta comisión a no tener acceso a la programación de contenidos informativos. Y está bien, pero todavía es más importante que quien no tenga acceso sea la sede socialista de Ferraz ni el Palacio de la Moncloa. Usted no ve la manipulación, que es evidente, pero nosotros sí y seguiremos denunciándola. Esperamos que usted corrija ese rumbo, pero es difícil si dice que no ha habido ninguna manipulación en los últimos años. Solamente si se corrige esa manipulación, Radio Televisión Española podrá llamarse la tele de todos. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Carazo. Es verdad que hay que establecer siempre un criterio a la hora de valorar la pluralidad de la televisión pública. Yo creo que el criterio tiene que ser el criterio profesional. Y mire, le voy a leer un pequeño texto que yo creo que usted va a compartir conmigo plenamente. El hecho de que haya distintos criterios informativos, todos legítimos dentro de los márgenes de la ley, no da carta blanca a criminalizar una determinada dirección, de ayer, de hoy o de mañana. Se puede hacer, pero no en nombre de la verdad y del periodismo libre, porque realmente lo que se consigue es desprestigiar a Radio y Televisión Española para lograr el objetivo del control al servicio de unos determinados intereses políticos, empresariales y mediáticos. Esto no lo digo yo, lo dice el que fue su consejero en Radio y Televisión Española, Genaro Castro, hasta la última renovación del Consejo de Administración. Y yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice. En este sentido, yo creo
creo que el criterio tiene que ser un criterio fundamentalmente profesional. Pero mire, si no podemos llegar a ese criterio o entender cuáles son los pilares del criterio profesional, le propongo que utilicemos, por ejemplo, la regla de los 3/3 del Consejo Audiovisual francés. Yo, si quiere, a la salida le facilito los datos conforme al sistema que utiliza el Consejo Audiovisual francés, que es un organismo digamos, de reputación y, en fin, respetado en Europa, para ver cuál es el tiempo que se le ha dedicado tanto al Gobierno, a los partidos que apoyan al Gobierno y también a la oposición en Radio y Televisión Española. Pero mire, dice usted que en Televisión Española no se han podido informar o no se han podido contar determinadas cuestiones. Pues mire, del caso Koldo, por ejemplo, se han dado más de 1.200 noticias. Del caso Filtraciones, más de 485. Del caso González Amador, 287. Del caso de la gestión de la Dana, 2.083. De la polémica sobre el salario mínimo interprofesional, que es de hace poco, 110 noticias. Yo lo que le quiero pedir es que si usted tiene conocimiento, si usted puede demostrar que el Gobierno o que el Partido Socialista interfiere de facto en los informativos de Radio y Televisión Española, me dé las pruebas para poder actuar en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias.